Bueno, muy buenos días. En este momento nos encontramos con Cristina Álvarez. Ella es exalumna de la Academia Alexandra Paz y la verdad es que le tengo un aprecio muy grande. Cristina, bienvenida al podcast de Alexandra. Gracias, Alex, por invitarme. Yo encantada también de estar aquí. Bueno, Cris, como todos saben, Summit 2025 empieza el 1 de noviembre. Van a ser Ujú. 2 días de un crecimiento y una transformación a los profesionales que trabajamos en belleza. Y quise invitar a Cristina porque ella tiene mucho valor como exalumna, como micropigmentadora médica, empresaria y también una persona que forma y ayuda a mujeres en todo este crecimiento personal. Cuéntanos, Cris, para las personas que no te conocen, porque sé que muchas personas te conocen, te siguen en redes sociales. ¿Quién es Cristina y qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, Alex, más allá de los títulos que tenga, yo puedo decir que soy principalmente una empresaria. Soy una apasionada por el bienestar y la salud mental. Eh, Esto me ha tocado aprenderlo en carne propia, de cómo balancear una vida entre el ser y el hacer. Y desde el aprendizaje que tuve en todo ese camino, en el día de hoy ayudo a formar personas también para que puedan encontrar un balance y puedan disfrutar el proceso mientras que crean una vida que quieran y deseen. Sí, perfecto, me encanta. Bueno, en este proceso actualmente donde nosotros encontramos tantos cursos, eventos, congresos y obviamente todos queremos ir a todo porque a mí personalmente me gusta mucho el crecimiento profesional, personal, empresarial. Cuéntanos qué pasa realmente en esa parte interna de una persona cuando desea cumplir una meta y está en ese proceso de cambiar, mejorar empresarialmente, profesionalmente, personalmente. ¿Cómo lo ves tú en tu día a día con las personas que ayudas? Bueno, Alex, esos son temas un poco complicados, ¿sí? Porque no es solamente los deseos que a veces tengan las personas, también hay que tener en cuenta el camino que tienen y las limitaciones mentales que hay dentro de las personas. Obviamente todos los que comienzan, por ejemplo, con un tipo de curso o con un emprendimiento, pues tienen el deseo de llegar lejos, de avanzar, de que les vaya bien, ¿sí? Pero a veces su mentalidad o sus creencias son quienes no los dejan como avanzar. Y un gran problema que yo he visto en muchas personas es que ven el proceso como un obstáculo. Y cuando vemos el proceso como un obstáculo al llegar a las metas, nos desconectamos de eso por lo que comenzamos. Cualquier tipo de proceso, sea un curso, sea un emprendimiento, y ya dejamos de disfrutarlo. Entonces, eso cuesta mucho que nos mantenga enfocados y motivados, porque nos desconecta. Pero cuando aprendemos a ver el proceso como aprendizaje, porque todo lo que nos pasa, bueno, malo, las experiencias que tenemos, las materias que no nos gustan, los clientes con los que nos enfrentamos, que pueden ser un poco complicados, de los buenos, de absolutamente de todo aprendemos. Y eso nos forma y nos lleva a ser las personas que resultamos siendo al final. Que esto pasa mucho. Hay mucha gente que tiende a compararse y eso es un gran problema, porque los procesos que tienen las personas son completamente diferentes. O sea, yo también soy micropigmentadora médica, me formé en la Academia Alexandra Paz hace un año y medio ya, pero obviamente mi proceso ha sido completamente diferente al de Alexandra, que lleva 35 años en el medio. Estoy súper agradecida, me gustó mucho y antes de tomar el curso yo le conté a ella que estuve mirando diferentes academias y conecté mucho, me gustó mucho, aunque es un curso que, por ejemplo, en otras partes los ofrecen en un tiempo muy corto, 2, 3 meses, incluso menos, hay cursos hasta de un mes. Yo me interesé y conecté mucho, por ejemplo, con la Academia de Alexandra, porque era de 6 meses, porque me gustaba todo el proceso que iba a llevar, ¿sí? Porque no es solamente como de aprender algo y salir a hacerlo.
hay demasiadas cosas en ese aprendizaje, en cómo manejar una persona, en un ejemplo, los tipos de piel. A mí me gustó, yo me sentí muy segura en el momento que tomé el curso, porque yo, o sea, tantas cosas que yo vi durante el curso, yo dije, esto no lo hubiera podido aprender en un cursito pequeño. Y he visto gente que hace trabajos hermosos, los he visto, sí, tal vez con un curso un poco más pequeño, pero yo, por ejemplo, he aprendido desde mi experiencia personal a disfrutar mucho del proceso, que eso es lo que vamos a tratar en el Zoom, eh, porque eso me da mi seguridad para formarme de la persona que yo quiero ser o la profesional a la que aspiro a ser. Y me gustó mucho, por ejemplo, tu experiencia. O sea, son 35 años, tiene una academia grande, yo sé que tiene un trabajo con diferentes médicos y diferentes personas con la salud. Entonces yo dije, o sea, de verdad que obviamente de aquí a que yo llegue a donde Alexandra está, pues faltará mucho tiempo, pero es un muy buen primer paso. Claro. Hay algo que tú hablaste que me encanta y es ese proceso Uh -huh, de qué es lo que queremos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque en todos estos años como maestra presencial y como maestra online, porque yo me certifico en Europa como neuroeducadora online, me he dado cuenta de que las personas ven en lo que es la estética, en la dermocosmética, en la medicina estética, cirugía, micropigmentación. Ven realmente un nicho muy bonito, o sea, la belleza es un nicho muy grande, o sea, hay uh -huh, muchas cosas que estudiar y es algo muy apasionante porque ayudamos realmente a una persona a sentirse bien y eso para mí es algo muy emocional y es un trabajo muy bonito, desde poner unas pestañas, poner unas uñas, o sea, todo este nicho de la belleza es muy bonito. Pero en ese proceso de que yo quiero aprender a hacer algo rápido y yo creo que aquí hay algo que está traumando y está desempoderando a las personas es que quieren hacer todo ya. uh -huh. Y eso es algo que no se puede. Literalmente, no quiero decir que una persona tiene que ir literalmente a la universidad como lo he hecho yo por 6 oportunidades, no, porque yo sé que la educación también se ha transformado mucho, ha cambiado mucho y seguirá cambiando y más con la IA. Pero ese proceso de, como tú acabaste de decir, de aprender, porque no es solo hacer, sino en qué medio yo me voy a mover y cómo voy a ayudar a esa persona, a ese paciente. Porque aquí hay algo que hay muchas personas no entienden, es que no es un cliente, es un paciente. Y aquí hay un mundo de entender esto. Yo puedo aprender a hacer algo, un masaje, por ejemplo, un drenaje linfático, un masaje venoso. Puedo darle un dermocosmético a una persona, pero yo tengo que entender que esa persona es única, Ujú, única, única en genética, única en su fototipo, única en su edad, única en su hábito y su estilo de vida. Y es ahí donde el profesionalismo entra y nosotros empezamos a ver qué quiere esa persona, porque en una consulta nosotros tenemos que escuchar, no vender, ujú, porque es que hay personas que no entienden el proceso de la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tantas cosas que hay que aprender, porque en la vida real es tu paciente que te llega a tu ujú, clínica, tu negocio, tu consultorio, esa persona que te quiere preguntar, que quiere conectar y tú necesitas aprender a ver qué hacemos todos los profesionales, cómo entro yo a integrar un procedimiento, un tratamiento para ayudar a esa persona sin dañar lo que hizo un cirujano, lo que hizo un médico estético, lo que hizo un quiro. ¿Cómo yo puedo integrar estos procedimientos? Eso se habla en Summit Belleza Consciente. Pero lo importante es que tú acabaste de decir algo muy importante, no es hacer, sino cómo lo voy a hacer. ¿Qué ujú, voy a vivir en ese proceso de transformación? ¿Y qué es lo que yo quiero aportarle a la sociedad, al nicho de la belleza, a nuestro entorno profesional y obviamente a mí como profesional, como mujer, como persona y a mis pacientes? Y en ese proceso yo creo que tú haces algo muy bonito para las personas que no conocen a Cris. Quiero que la sigan en su cuenta de Instagram, Ser con Balance, si no estoy ujú. bien, ¿cierto? Sí, Para que vean que estos procesos son también muy internos.
tenemos que darnos la oportunidad de aprender, tenemos que darnos la oportunidad de saber dónde nos encontramos en este momento y qué nos estamos diciendo adentro, Cris, porque yo Ujú. creo que tú eres una experta en esto, de qué es lo que nos estamos diciendo para nosotros poder avanzar. ¿Qué es lo que realmente hay personas que están diciendo que es negativo en este momento y que tú nos puedas dar una luz para que las personas seamos conscientes de no hacerlo y que es un proceso? Bueno, Ale, eh, bueno, el diálogo interno es, todo el mundo lo tenemos, ¿cierto? Puede ser muy positivo en algunas personas, puede ser muy negativo en otras personas. Eh, Afortunada y desafortunadamente estamos en una sociedad de la inmediatez, ¿sí? Horrible, Y eso es algo que simplemente no podemos cambiar, es solamente como de adaptar y tratar de vivir con ello de la mejor manera. Pero ahora, por ejemplo, hay mucho en qué entretenernos. Pocas veces nos damos un espacio con nosotros mismos para poder escuchar qué nos decimos. ¿Sabe? Que hay mucha gente, o sea, yo lo he visto mucho, que hay personas que todo el tiempo están afuera y salen y bailan y conversan y todo el tiempo están en movimiento y nunca se dan ese tiempo de sentarse y estar con ellos mismos. Y nadie sabe la importancia que tiene el autoconocimiento, porque cuando yo me quedo en silencio conmigo misma y me doy esa oportunidad de aburrirme, ahí es donde me doy cuenta qué me estoy diciendo y qué historia me estoy contando. Cuando nosotros podemos tener esos momentos de silencio y de aburrimiento sin teléfono, sin redes, sin absolutamente nada, ahí es donde va a surgir lo que hay realmente dentro de nosotros. Y desde ahí podemos partir. Porque cuando sabemos qué es la historia que nos estamos contando internamente, ahí es donde sabemos en dónde podemos comenzar y con qué debemos trabajar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pasa mucho lo que hablábamos de la comparación, que uno se tiende como a comparar mucho, ¿sí? Le dice, ay, pero este hizo, ay, pero este no hizo, ay, pero es que a mí no me sale, ay, pero este no me sale, ¿cierto? Pero pocas veces nos ponemos a pensar no en lo que el otro está haciendo o deja de hacer, sino de qué tengo yo, que el otro no tiene. O sea, porque todos tenemos algo diferente. El proceso de absolutamente nadie se parece, porque a todos nos crearon personas diferentes, tenemos perspectivas de la vida diferentes, incluso un mismo hecho que hayamos tenido una misma evidencia, dos personas la pueden percibir de maneras completamente diferentes. Y eso mismo pasa con nosotros mismos. O sea, es más de no ver qué es lo que está haciendo el otro, sino eso que yo estoy viendo en el otro, cómo lo puedo hacer yo a mi manera. Pero tiene que partir, o sea, un consejo que yo doy es des en esos momentos de aburrimiento para que se conozcan y sepan qué es lo que se están contando internamente y desde ahí puedan partir. Porque ahí es donde uno se da cuenta, si por ejemplo me estoy diciendo todo el tiempo, ay, yo sí soy boba, ay, yo sí soy torpe, ay, esto a mí no me sale, ay, esto, porque muchas veces incluso ni siquiera tiene que ver con el otro, con el que me estoy comparando. Estoy utilizando la otra persona para validar eso que yo pienso de mí, pero que nunca me he sentado a escuchar. es en ese proceso de transformación profesional Uh -huh, que se ve mucho, porque yo personalmente cuando tengo que dar un feedback, porque uh yo personalmente la inmediatez para mí es una locura porque el cerebro no funciona así, el cerebro -huh, funciona en repetición. uh -huh, Cuando tú repites un concepto, cuando tú repites una habilidad, cuando tú repites, en ese proceso hay aprendizaje. uh -huh, Cuando no lo hay y no somos conscientes, que es lo que acabas tú de decir, no somos conscientes porque no nos sentamos y pensamos, oiga, estoy aprendiendo, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué tanto retuve yo de esa información? ¿Cómo me está transformando esto? Y si yo no tengo esos espacios de confrontarme a mí misma con amor, no criticándonos ni echándonos cosas malas, sino autoevaluándome a mí diariamente, es como
eso que acabas de decir, necesitamos esos espacios para crecer. No es perder el tiempo, Ujú, porque a veces nos dicen, oiga, es que usted tiene que dar. No, hay que tener espacios para pensar, autoevaluarnos y saber qué es lo que nos está haciendo crecer y qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos para poder avanzar. Y yo creo que esto es muy valioso, Cris, porque a veces no nos damos esos espacios, queremos estar ocupados todo el tiempo y no nos damos tiempo realmente primero de conocernos, de saber qué nos estamos diciendo, de saber a dónde queremos llegar y cómo amarnos a nosotros mismos en ese proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es muy bonito. Que nos vamos a equivocar, sí, pero es que la única forma de ser experto es ser conscientes que el camino no es así recto, sino ujú. que es en curva de aprendizaje. Y que si tú la embarras, no porque quieras o porque no quieres darte la oportunidad de estudiar, sino porque en el camino hay muchas cosas que van a pasar con el paciente, con la técnica, con el producto, muchas cosas que pasan en la parte estética. Es importante entender qué aprendo yo, qué no voy a hacer de nuevo y cómo voy a mejorar y así volverte un experto, porque las personas quieren ser expertos sin cometer errores, Ujú. sin ni siquiera autoevaluar si realmente yo tengo ese nivel de conciencia alto para yo poder autodenominarme una persona experta. ¿Sí, sí me hago entender o Sí, me fui mucho a lo... no, no, sí. Y ahí hay dos puntos muy importantes ahí que tocaste que los voy a hablar un poquitico de ellos. Primero, eso, o sea, nosotros tratamos personas y somos personas. Así que si dentro de nosotros hay un universo completo, si no sabemos manejar nosotros nuestro universo interno, dígame cómo hacemos para manejar el universo interno de otra persona que no conocemos, ¿ya? Entonces, primero eso, o sea, el hacer está muy bien y yo soy una persona que estoy haciendo, digamos, todo el tiempo, pero es súper importante aprender a encontrar ese balance entre el ser y el hacer, porque ambas partes son súper importantes. Claro. Usted no se puede dedicar solamente a hacer y no hacer. O sea, pues vivimos en una sociedad que obviamente tenemos que vivir en una casa, el dinero mueve todo, eso son cosas que no lo podemos negar, así que no nos podemos solamente como ser y ya está, no, necesitamos también la otra parte, pero tampoco nos podemos enfocar solamente en el hacer, porque claro, podemos hacer y podemos hacer mucho y muy rápido, pero cuando no nos damos tiempo de ser en ese proceso tampoco, vamos a llegar desgastados, vamos a dañar relaciones, personas, y puede que lleguemos, y lleguemos muy lejos, pero llegamos destrozados, vueltos nada y solos. Entonces, siempre hay que tener tratar de hacer un balance entre lo que soy y lo que estoy construyendo, ¿sí? Entre lo que estoy teniendo. Entonces, primero eso, súper importante en el momento de manejar pacientes, yo también tengo que aprender a manejarme primero a mí para después ir a manejar a otra persona. Eso es súper importante porque nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Generalmente, cuando uno está haciendo un proceso estético de cualquier tipo, cirugía o algo sencillo como lo que decías, unas uñas, unas pestañas, las personas tienen cada una expectativas diferentes y generalmente solamente nos fijamos en la meta, en lo que queremos o cómo queremos llegar, ¿sí? Pero muy poca gente sabe, por ejemplo, las condiciones que tiene su piel o una tinta o cómo reaccionan ciertos productos en usted. Entonces, las expectativas, uno puede tener una expectativa, pero la realidad puede cambiar muchísimo. Y nosotros tenemos que aprender a dar ese seguimiento a las personas y hacer conciencia de cómo va a ser realmente un resultado final a la hora de cualquier tipo de procedimiento estético. Entonces, eso uno, o sea, aprender a gestionarnos nosotros es súper importante para poder aprender a manejar y gestionar a los pacientes que vamos a manejar. Y la segunda cosa que usted también dijo que me pareció muy importante, ay, no me acuerdo, se me olvidó.
En este proceso de equivocarnos también, Ah, porque sí, perdón. Y la otra cosa, o sea, la otra cosa también como muy importante que usted decía, que generalmente la gente quiere llegar a ser experto sin equivocarse. Y ese es el error más grande que hay en la vida. O sea, realmente el aprendizaje viene de todo lo malo que pasa. Hay algo que generalmente sucede mucho en consulta y es las personas que son muy perfeccionistas. Y son esas personas que nunca hacen nada porque siempre están buscando la perfección. Y ahí hay que tener en cuenta algo. Hay una línea muy fina entre la perfección y la excelencia. La perfección es una ilusión, eso no existe. Nunca nada va a ser perfecto, pero uno sí puede comprometerse como profesional en ser excelente. Usted puede tratar de hacer lo mejor que usted puede con ese conocimiento que usted sabe. Y cada día, obviamente, ir mejorando. Y la idea es, o sea, accionar, pero errores van a haber. Solamente hay que tratar de ser excelentes en lo que hacemos. Y esa excelencia precisamente nos las va a dar todos esos errores que vamos cometiendo, todas esas cosas que nos pasan, que obviamente cuando ya nos pasa una vez y podemos solucionar, ya sabemos una segunda vez qué puede saber o cómo podemos tratar un caso que nos llega. es esa parte que acabaste de... Yo personalmente, hace muchos años de mi vida, cuando tenía 16 años, Uh que lo he contado en otras historias, yo tengo problemas de aprendizaje duros. -huh. Yo aprendí a leer a los 12 años. Mis padres estaban desesperados porque yo tengo déficit de atención. Entonces, para mí estudiar es un reto muy grande. O sea, para yo poder aprender todo lo que he tenido que aprender, tengo que durar mucho más tiempo que otra persona normal. Entonces, pero para mí eso se me volvió una fortaleza, porque en vez de echarme a decir, ay, pobrecita Alexandra, porque todos me decían bruta, es que Alexandra no entiende, es que esa pobre no va a llegar a ninguna parte desde muy pequeña, porque tenía esos problemas y en esa época nadie hablaba de eso. En vez de yo sacrificarme y castigarme, aprendí de que si yo quería realmente llegar a ser como mis hermanos, que son repilos, o mi mamá, que es una genia, pues que tenía que hacer las cosas con mucho más tiempo. Y aprendí a vivir con eso. Y a veces las personas que me ven que dicen, oiga, usted, y otras está estudiando, porque yo nunca he dejado de estudiar, yo llevo 35 años, todos los años estudiando algo nuevo, porque para mí la excelencia es conmigo misma. Para mí la excelencia y esta parte del aprendizaje lo amo, realmente lo amo y me encanta estudiar muchísimas cosas, porque al final del día, para mí lo más importante es ayudar a las personas. Entonces yo creo que todos mis alumnos, mis pacientes, las personas que mentorizo, pueden ser dan fe de que realmente yo me muevo porque ustedes tengan una buena experiencia, que tengan un mentor y me certifique como mentora para poder ayudar, guiar, inspirar y a veces regañar, porque bueno, toca, o sea, toca que a veces nos digan, oye, por ahí no es, y que de pronto nos lo digan duro, porque lo necesitamos, porque a veces también está como mal ahora que te digan algo, y entonces tú te frustras y entonces me estoy muriendo y eso tampoco funciona. O sea, yo estoy criada con profesores durísimos que me daban duro y que me regañaban duro y yo por eso no me voy a traumar. Entonces, en ese proceso de excelencia, en ese proceso de aprendizaje, en esa curva de aprendizaje, es muy importante también aceptar cómo somos, cómo aprendemos, eso es súper importante. O sea, Uh -huh. la neuroeducación a mí me ha enseñado como maestra y como alumna es cuál es mi proceso que yo Uh necesito. -huh. ¿Necesito cuánto tiempo? Yo a veces necesito mucho tiempo para que mi nivel de conciencia crezca, avance, entienda, me transforme. Y a veces la gente no entiende que ese concepto no se va a dar en un día. No. Y algo No, a muy eso importante, Cris, es tener mentores que nos ayuden en sí. ese proceso. Sí, o sea, la verdad es que sí, no, no lo voy a decir porque seamos mentoras, pero sí, o Pero sea, sí, por ejemplo, durante muchísimo tiempo,
Yo soy una persona muy curiosa, también me gusta mucho estudiar y yo creo que desde que tengo aproximadamente unos 14 15 años, yo empecé con todo esto como de bienestar, salud mental y sí, durante mucho tiempo lo hice sola y aprendí, obviamente, no voy a decir que no, pero mi vida sí dio un cambio, o sea, avancé muchísimo en el momento donde empecé a apoyarme con mentores. Eso sí hace una diferencia muy grande, ¿sabe? Porque claro, no voy a decir que no, hay gente que tiene la capacidad de aprender una habilidad o algo solo y está bien, pero generalmente un mentor es una persona no solamente que estudió y tiene un título, es una persona que le han pasado cosas, ha atendido pacientes, ha hecho daño, le han pasado, o sea, qué sé yo, avanza todo, la tecnología, trabaja de maneras diferentes. Entonces, eso ayuda mucho porque no es solamente el conocimiento teórico que tiene una persona, sino todo ese recorrido coge uno y lo comprime y se lo da ya a una persona ya como masticadito, como decimos nosotros. Claro. Ya, entonces, Cortas o el sea, camino, tener, ¿cómo? acortas el camino de la Sí, persona. entonces la verdad que yo sí estoy completamente a favor de los mentores. Yo tengo todavía mentores, tengo un montón, o sea, ni tiempo tengo ahora para todos para todo el tiempo estoy como en procesos y estudiando y haciendo, pero yo siempre estoy acompañada. A mí el acompañamiento me parece algo súper importante eh, y de una persona que sepa, ¿sí? Y es importante también, a ver, conectar con esas personas, ¿ya? Porque uno muchas veces dice como que, ay, no, esta persona es súper tesa y tiene muchas carreras y ha estudiado un montón y en fin, pero Pero no uno conectas. necesita conectar. O Sí, sea, entiendo perfecto. y yo considero, yo soy una persona muy espiritual, sin ser religiosa, pero soy una persona como muy espiritual, pero también me gusta mucho lo que viene siendo la ciencia como tal. Y yo he tomado siempre ambos lados, los uno, y con eso, pues voy haciendo como mi camino y mis procesos. Y han habido personas muy tesas, cada uno en su campo, en los que yo digo, ay, qué chévere, pero a la hora en que voy entrando, yo digo, no, sabe que yo con esta persona no conecto como tanto, y a lo mejor resulto conectando con otra persona, y eso ayuda mucho también a avanzar, porque cuando usted de verdad siente lo que está haciendo, ahí hay como una motivación. Porque, a ver, todo el mundo casi siempre está esperando a estar motivado durante todo el proceso y eso no pasa. La motivación se gasta. Usted empieza un curso, o sea, un ejemplo, uno muchas veces entra así como yo la conocí a usted, o sea, que entré a una clase durante 3 días y uno entra y se emociona, una que chévere, y aquí no hay texto y se puede hacer y se puede ganar, y claro, y eso puede durar un cierto tiempo. Pero cuando ya uno empieza a ver clases, cuando uno ya no entiende, cuando uno no le da, cuando empieza a hacer los procesos, uno empieza a enojarse y a sentirse frustrado. ¿Sí? La motivación no dura para siempre. Lo que va quedando es la disciplina que usted tiene, pero usted tiene que reconectar con eso que usted quería, con esa cosa, esa chispita que la hizo usted, dar el clip para empezar el curso. Eso es Eso, lo que uno tiene que estar todo el tiempo conectado. Entonces, a eso voy. Cuando uno conecta con lo que está haciendo, con las personas que lo están guiando, o sea, usted ya tiene medio camino asegurado. aquí hay algo que me encanta. Yo tengo uno de mis mentores que es José Luis Izquierdo, no sé si lo ¿Mm? conoces, que es muy conocido como el Mago More. Y él No, tiene un no, no. libro que me encanta y se lo recomiendo a mucha gente, tanto que lo tengo en mi biblioteca de la universidad, que es gratuita para las personas que quieran tener esa biblioteca que me ha inspirado a mí ¿Mm? a mejorar. Y él habla mucho de eso, de la motivación y de la fuerza de voluntad. Y él habla que todo el mundo anda hoy motivado, pero que realmente eso no te transforma. Lo que realmente te transforma a ti es la fuerza de voluntad. Ujú, Y esa fuerza de voluntad de que hoy te levantas súper animado, yo quiero hacer, yo me quiero comer el mundo, y mañana estás down, tú estás muerto, estás aburrido, pero solo la fuerza de voluntad y la disciplina, como lo acabaste de decir, es lo que hace
que se hagan las cosas y sean posibles y sean realidades. Porque de nada me sirve a mí que yo piense en mi cabeza, quiero hacer esto, quiero, estoy motivada, me encantaría y me hago una película en mi cabeza, pero a la hora de hacerlo, de programarme, de ponerme la disciplina de sacar un momento para mí, para estudiar, para transformar, para aprender, para crecer, no lo hago, entonces nunca hay crecimiento y no hay transformación y no hay dinero y no hay negocio y no hay nada, porque no hay esa disciplina de hacer. No es solo pensar, estoy positiva, no, es hacerlo, porque si tú no Ujú. lo haces, como dice Tony Robbins, no hay nada, no sirve, ya. Y algo que es muy importante para mí, porque como tú dices, o sea, yo en este momento tengo 15 mentores, qué locura, porque en nuestro proceso de crecimiento, para poder tener una buena empresa, para ser una mujer de éxito, para aportarle a la sociedad, para ayudar a tus alumnos, tus personas que estás en ese proceso, necesitas realmente tener un paso a paso, guiar, transformar en ese proceso de que tenemos que sí, sí hacer. Ujú. Porque si nosotros no hacemos, aquí es donde la gente empieza a frustrarse. Es que yo compré el curso, como dijiste tú, pero es que no tengo tiempo. Entonces ya empezamos con las excusas, empezamos a justificar con raciocinio lo que emocionalmente ya no queremos hacer. Y esto lo Ujú. dice muy claramente José Luis Izquierdo, que él habla de lo que es la productividad y dónde está mi sueño, lo que tú estabas diciendo ahorita, reconectarme de nuevo con lo que yo quería y si realmente dentro de mi corazón sí lo quiero o no lo quiero. O realmente simplemente me emocioné en ese momento, tomé una decisión que realmente yo no quiero en este momento hacerlo. Entonces, en esos momentos, como dice Cris, de soledad, de mirar qué es lo que yo quiero, realmente yo estoy reconectando de nuevo conmigo mismo, con mis metas, con mis sueños, con mis logros. Eso es lo que creo que vamos a hablar en Zoom 2025. Sí, dos cosas. Por ejemplo, de eso vamos a hablar en la conferencia del Zoom, ¿sí? Eh, Primero, de que en estos momentos estamos, bueno, una sociedad un poquito extraña, ¿sí? Y valoramos demasiado como el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer todo el tiempo, pero nos hemos olvidado un poquito de la parte humana. O sea, no somos máquinas. No todo el tiempo tenemos los mismos niveles de energía por diferentes cosas, por cuestiones emocionales, por situaciones que estemos pasando, por cuestiones Alex, hormonales, o sea, no somos una máquina, no podemos producir todo el tiempo de la misma manera. Y lo de la fuerza de voluntad y la disciplina, eso es como un músculo, eso se fortalece, pero hay que hacerle todos los días. O sea, la constancia es lo que nos lleva. Entonces, a veces también tenemos expectativas demasiado altas y eso nos frustra de que queremos como hacer al 100% todos los días y no se puede porque no somos máquinas, somos seres humanos. Lo que tenemos que aprender a hacer es como conocernos y dependiendo nuestros niveles de energía y cómo estemos en el momento, ir dando pasos. O sea, no importa, todo paso cuenta. Así sea grande o así sea pequeño, todo suma. Todo suma. Es mejor hacer un paso por día que no hacer nada nunca. claro, Que ahí volvemos a lo mismo, de lo de la perfección. Hay mucha gente que espera y espera y espera y espera hasta hacerlo perfecto y eso no pasa. Las cosas se hacen haciéndolas. Es la única manera, o sea, accionando. yo Entonces, te- en el Sumi, en la conferencia, lo que vamos a ver precisamente en esta conferencia es eso, es el valor de amar el proceso, qué es lo que conlleva el proceso, qué es lo que pasa cuando no podemos ajustar eso, niveles de energía, expectativas, cómo podemos motivarnos o cómo fortalecer ese músculo de la constancia y la disciplina para poder alcanzar las metas y súper importante, amar ese proceso hasta llegar allí. Porque cuando llegamos, o sea, muchas veces queremos llegar y llegar y llegar, pero cuando llegamos, un ejemplo, usted se quiere graduar
y hace todo hacia la carrera, que eso fue algo que me pasó a mí, lo contaré también en la conferencia. Uno se pasa súper rápido y termina su curso y el día de la graduación, eso duró un día, una noche, la fiesta y ya. O sea, es un día. El llegar a la meta, ese es un solo día, es un solo momento. Y lo que pasa con eso es que cuando no aprendemos a disfrutar ese proceso, después de que alcanzamos esa meta, no nos sentimos llenos. Por el contrario, nos sentimos muchísimo más vacíos. Pero a veces mira que, bueno, no sé, eso me pasa a mí, yo no sé si le Ujú. pasará a otras personas. Para mí la meta no es tener, por ejemplo, un diploma, un certificado, una validación. Ahí es cuando yo siento que empieza ese proceso. O sea, llego a tener algo, pero cuando ya lo tengo, empieza ahora sí la magia. Porque cuando tú, por ejemplo, te gradúas en la universidad y sales y ahora sí te enfrentas al mundo, ahí es donde empieza la magia. Y ahí es donde realmente, para mí, empieza el proceso de un aprendizaje diferente. Porque una cosa es académicamente ver algo, que tú estés con tu mentor que te está ayudando o tu maestro. Pero otra cosa muy diferente es la vida, es el día a Sí. día, es el proceso de ya hacerlo realidad. Y para mí esa es la magia más hermosa. Cuando llega ese paciente, cuando tengo que ayudar, cuando viene esa persona con ese problema y necesita este profesional que lo guíe, que lo ayude, que lo transforme, es cuando empieza la magia de entender ese proceso que yo pasé está dando frutos tanto para la persona, para mí, porque yo me siento segura o de pronto insegura y tengo que necesito más feedback. Eso es Ujú. normal, nos pasa a todos. Pero para mí la magia, para mí empieza ahí, en ese proceso de día a día y cómo yo voy a usar todas esas herramientas que utilicé en mi primera carrera, en la segunda, en la tercera, porque todo va cogido de la mano. O sea, yo he Sí. tenido que estudiar muchas cosas porque termino algo y veo que aprendí que puedo aprender otras cosas que me van a ayudar a mejorar mi carrera, mi paciente, mis alumnos. Y por eso es que hay personas que no les gusta esto de mí, porque yo estudio mucho, pero a mí me encanta eso porque es como retarme de cómo puedo ayudarte, cómo te puedo inspirar, cómo te puedo ayudar y cómo yo puedo realmente hacer realidad ese sueño de mi paciente y que se vaya feliz con esa expectativa que quería cumplir. No, eso significa, bueno, a lo mejor por la manera en cómo usted ha vivido su proceso, eso significa que usted se lo disfruta. O Sí, sea, usted sí ha claro, disfrutado su proceso. Pero lo que porque pasa, pero pasa mucho, o sea, que yo lo he visto demasiado, de que hay gente que corre a alcanzar una meta, sea la que sea, pero cuando llega, se siente vacío, no pudo disfrutar nada. Y aparte de eso, a ver, voy a dar algo que, de lo que voy a explicar en el Zoom para que no se lo pierdan. Y es que el proceso nos da las herramientas para poder sostener esa meta que vamos a alcanzar, que eso es algo súper importante. Voy a dar un ejemplo pequeñito. Mucha gente dice, ay, quiero, por ejemplo, un carro más grande, ¿sí? Y puede trabajar y ahorrar o hacer lo que sea, endeudarse y comprarse el carro grande. Pero resulta que cuando tiene el carro se da cuenta de que, es que un carro más grande paga más impuestos. Y si tiene un motor más grande, gasta más gasolina y necesita un parqueadero más grande. Y si es una buena marca, necesita un parqueadero cubierto porque no lo puedo dejar afuera. Entonces, ahí empieza como a sumar un montón de cosas que tal vez por pasar corriendo el proceso y comprarse ese carro, no se preparó para o sea, no se preparó para todas esas pequeñas cositas que van saliendo, que es lo que usted dice, usted aprende a disfrutar ya cuando sale, por ejemplo, de algún estudio que hizo y empieza a disfrutar ese proceso, pero porque usted ya sabe todo lo que, o sea, hizo paso por paso todo lo que necesitaba para sostener esa meta que cumplió,
que eso es algo súper importante y bonito de un proceso. A mí me encantan los procesos porque en ese proceso de excelencia, para mí, hablo por mí, por mi Ujú, experiencia y por mi vida, es que eso nunca llega. Porque yo hoy, Alexandra Paz, vivo una vida con lo que yo he aprendido, con lo que yo vivo, con lo que trabajo, con el dinero que genero. Pero la Alexandra de un año después no va a ser igual. ujú, Entonces, ese nivel de excelencia es como también esa alegría de qué te va a dar el mañana y cómo vas a afrontar eso siendo más madura, teniendo trayectoria, porque no es lo mismo una persona que tiene una trayectoria de 35 años, que he visto más de ujú, 500.000 pacientes, o sea, que he visto muchas cosas en mi proceso, pero yo tengo mentores que llevan 50 años y yo estoy en pañales al lado de ellos. ujú. Entonces, para mí es muy bonito ese día a día y cómo me proyecto yo a mi futuro, no solamente como maestra, mentora, sino en mi vida personal, que le estoy entregando al universo. Para mí eso es algo muy bonito, que no solamente lo meto como en mi carrera, en lo que yo hago, sino realmente qué le aporto yo al mundo, cuál es mi propósito de vida. O sea, el Summit Belleza Consciente es un evento que yo hice porque quiero aportar todo esto que aprendí, que he aprendido en tantos años y poder transmitir a las personas que podemos trabajar juntos, que cuando trabajamos juntos somos más poderosos, que cuando Sí. trabajamos juntos podemos ayudar más, que yo no necesito ser médico cirujano, que el médico cirujano no necesita ser esteticista, pero que si todos nos reunimos en una sala y somos un grupo multidisciplinario para ayudar a una persona, vamos a ser más poderosos, vamos a ser superhéroes para esa persona. Y por eso se crea Summit 2025, porque yo sé, porque este es nuestro tercer año, para nosotros ese crecimiento, ese nivel de conciencia, es cuando tú te inspiras con alguien y lo conoces y sabes cómo es ese proceso, o más o menos te das cuenta cuál es el proceso que vas a tener tú también que vivir, como lo he vivido Ujú. yo o como lo vive Cris, como empresaria, con todo lo que hemos hablado. Es muy bonito estar en estos grupos, en comunidades donde podamos hablar de emprendimiento, de dinero, de quebrarnos, porque yo también me he quebrado. O sea, hay muchas cosas que en la vida no es recto, sino pasan Ujú. muchas cosas que nos hacen crecer, que los vamos a vivir. Y me encanta que estés aquí conmigo, Cris, porque la verdad es que hablar, conocernos primero como fue alumna, maestra, ya después colegas y ahora que nos estés apoyando en Sumi, en este proceso que tienes tan bonito para ayudarnos a todos, mujeres y hombres que van a estar aquí en este crecimiento y en este proceso. Gracias, la verdad, Cris. No, gracias, Ale. De verdad que yo también muy contenta cuando usted me invitó. Me parece muy bonito y esto es algo que yo hago porque me apasiona también. O sea, me apasiona. Yo, pues, como tal, tengo es como mis empresas y pues allí trabajo y en fin, pero he visto, porque me ha tocado vivir en carne propia, o sea, la importancia de tener un balance entre ser y hacer y obviamente apoyarse, o sea, me pareció muy bonito también, me gustó mucho, he visto las entrevistas también las otras de las otras personas y yo digo, ay, qué chévere, yo no sabía que existía esto, ay, con esta persona me gustaría trabajar, que eso es muy importante, o sea, no se trata como de quién lo hace mejor o este porque lo hace así y yo lo hago así, sino de qué puedo aprender de esa persona y qué puedo yo aportar a esa persona, porque vamos a lo mismo, estamos tratando personas, pacientes, ¿sí? Y claro, cuando uno tiene conocimiento en esto de la belleza, uno puede más o menos saber cómo maneja algo, pero una persona a veces tiene una inseguridad, puede ser no algo muy grande, una cicatriz después de una cirugía, algo pequeño, que para uno es nada, pero para la persona la afecta en el día a día, en su autoestima, en cómo se siente, en el valor percibido que tiene esa persona. Y no es lo mismo cuando usted va a un solo profesional, porque uno obviamente también queda con dudas, uno no sabe si lo que le están diciendo es real o no, si es la mejor opción o no, pero qué lindo uno saber que pertenece a un grupo interdisciplinario que puede darle diferentes puntos de vista y entregarle la seguridad de que van a hacer lo mejor que pueden por usted. O sea,
que para las otras personas, o sea, para uno puede que uno diga, es algo pequeño, una cicatriz, pero el significado que puede tener una cicatriz en una persona o la manera como marca su vida, eso solo lo sabe quien lo vive. Exacto. Bueno, Cris, la verdad es que me encanta. Yo creo que podríamos estar conversando todo el día, porque esto es muy, a mí personalmente me apasiona mucho poder transmitir todo este sentir, esta experiencia, esta trayectoria que sigo viviendo, porque yo no paré, no llegué a una montaña, todavía no he llegado. Yo siento que me falta muchísimo y conocer, inspirarnos y estar en este evento sé que va a ser muy transformador para todos, tanto para los ponentes como para los asistentes y obviamente al final para los pacientes. Sí, es lo Bueno, importante. Cris, espero que todos puedan ver a Cris el 1 de noviembre. Va a ser la primera ponente que va a abrir nuestro Summit para inspirarnos a sacarle el mayor provecho a este evento Ujú. siempre tenerla, porque ella va a estar muy pendiente de las personas que estén en el Summit. Si hay alguna pregunta, ella muy amablemente va a poder ayudar a las personas que quieran preguntar o que quieran conectarse con Chris. Pueden seguirla en las redes sociales. En nuestro Instagram, ahí están todos los datos de Chris. Debajo de este video de YouTube también van a estar los datos de Chris para que ustedes puedan contactarla si realmente les encantó lo que ella hace y cómo lo hace, porque cada uno es diferente y cada metodología son diferentes. Y la verdad es que sigo muy agradecida, Cris, por haberme apoyado en este emprendimiento de conciencia, de valoración, que es lo que yo deseo con su 2025. Gracias. Yo súper agradecida también. Bueno, Espero que chicos. esto sea para larga. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos, Cris. Los espero en el SUMI 2025. De verdad que no he visto un evento como de este tipo que integre tantas cosas como el tiempo, que es lo que viene siendo obviamente el conocimiento en todo lo que es belleza, tener la oportunidad de tener expertos de verdad en todos estos temas y aparte poder también compartir experiencias con personas que los ayuden a hacer, a crecer y a enseñar cómo pueden llegar a donde quieren llegar, a construir la vida que desean. Así que los espero en el Summit. De verdad que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias y a todos los nuevos que nos están viendo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para poder seguir, para que poder seguir inspirándolos, seguir invitando a muchas personas que ya tenemos en la mira, porque sé que hay muchas personas que nos pueden inspirar a abrir Ujú. nuevos caminos y nuevos conocimientos. Nos vemos entonces en Summit 2025. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otra oportunidad. Bye.